Barça y Betis empatan 1-1, aunque el Barça es más líder. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Barça-Betis en Montjuïc. Partido de la jornada 30 de Liga. El Barça y el Betis se enfrentaban en este encuentro por tercera vez en esta campaña. Ya jugaron la primera vuelta en el Villamarín 2-2. También en Copa del Rey se enfrentaron, con victoria del Barça 5-1 en octavos. Y tercera y última ocasión que se enfrentaban en esta campaña. Partido con varios condicionantes. La buena racha del Barça tanto en Liga como este año 2025. 18 victorias, 3 empates, 0 derrotas. Y también un Barça que si ganaba podía ser más líder. El equipo blaugrana afrontaba el encuentro tras conocer que el Real Madrid cayó 1-2 ante el Valencia en el partido jugado antes que ellos esta jornada. Por lo tanto, el Barça tenía opción de ampliar ese liderato si ganaba este partido. El equipo blaugrana además afrontaba el encuentro con una baja, la de Íñigo Martínez, lesionado en el glúteo de la pierna izquierda, una pequeña lesión muscular. Parece que no es nada grave, a ver si está el miércoles ante el Dortmund, pero baja en la convocatoria. Y el que sí fue convocado fue Christensen, Andreas Christensen, de vuelta con el Barça tras superar su última lesión, que fue en el sóleo. Así que fueron los cambios en esta convocatoria del Barça. Por su parte, el Betis, pues luchando por esa quinta plaza en Liga, el equipo verde y blanco afrontaba el encuentro con 3 bajas. Ni Abde ni Marroca lesionados y tampoco Isco Alarcón, sancionado por acumulación de amarillas. Fueron las bajas del Betis para este partido. El Barça tenía pues las 5 mencionadas, o sea, Ter Stegen, Íñigo Martínez, Bernal, Casado y Dani Olmo. El 11 del Barça fue este, con Chesney en portería, Koundé, Araujo, Cubarsí, Valde. En el medio campo jugaba De Jong acompañado de Pedri. En la media punta jugaba finalmente Gavi, con Lamine por derecha, por izquierda entraba Ferran y de 9 Lewandowski. No jugaba de inicio Fermín, entraba Gavi por él. Y tampoco jugaba Rafinha, otro partido más desde el banquillo. Como había pasado ante Osasuna y ante Girona, el brasileño no empezaba de inicio, entraba Ferran Torres. Y por su parte el Betis formó con esta alineación, con Adrián San Miguel en portería, Ruibal entraba en lateral derecho por Sabalí, Bartra y Nathan eran los centrales, no jugaba Diego Llorente, y de lateral izquierdo jugaba Perrot, que entraba por Ricardo Rodríguez. Medio campo para Johnny Cardoso y Altimira, con Fornals caído a la izquierda, Lo Celso de enganche, por derecha jugaba Antony, no jugaba Jesús Ruiz entonces en el ataque, y de 9 jugaba Cucho Hernández. El partido empezó con un Betis avisando, acción de Cucho en la que se plantó a la espalda de la defensa, se marchó incluso de Chesney, aunque no consiguió rematar a puerta. La acción era fuera de juego, pero ya adelantaba un poco lo que iba a ser este partido. Un Betis buscando salir rápido con el balón, buscando en la espalda a la defensa del Barça. Al principio el Barça es cierto que sufrió un poco, aunque poco a poco se hizo con el balón y sin mucho problema. Pedri empezó avisando con un remate desde la frontal. Parecía que buscaba pasar, pero sorprendió y Adrián hizo una gran parada. El remate iba a la escuadra, pero estuvo atento el meta del Betis. El Barcelona poco después marcaría ya ese gol. Gol de Gavi tras una buena combinación entre Lamine Yamal, Ferran y Gavi. Recuperaba Koundé, jugaba para Lamine se la daba a Ferran en la frontal y llegaba, le daba un pase entre líneas a Gavi, que se incorporaba al ataque y chutaba cruzado para hacer ese 1-0 en el marcador. Gol de Gavi que pedía perdón, como hizo en Copa, ya sabemos que perteneció al Betis en los inicios de su carrera deportiva, y luego también le dio un abrazo a Hansi Flick, un poquito quizá también agradeciendo la confianza del técnico que siempre ha mostrado en él, en rueda de prensa y también sobre el campo. Así que gol de Pablo Gavi, minuto 7 de partido. El Barça se ponía por delante. El equipo blaugrana se hizo con la pelota y con calma buscó marcar el segundo tanto. Al final en el partido controlado, dominado, el Betis esperando un bloque medio para salir a la contra. Aunque no fue demasiado efectivo, ya que el Barça cuando la perdía estaba atento a que el Betis no le pillara rápidamente con ese fútbol directo. Pero el gol llegó finalmente de córner que bota Giovanni Lo Celso. Llega a rematar Nathan, está justo ahí Ronald Araujo, pero finalmente el central brasileño se impone en ese salto y de córner hace ese 1-1 en el marcador. Minuto 17 de partido y todo igualado de nuevo. Buen gol del Betis, buen remate de Nathan, así que todo igualado, el Barcelona seguía lo suyo. El equipo blaugrana tuvo de nuevo balón, siguió con el mismo plan, jugando en campo del Betis, el Betis esperando para salir y recuperar rápidamente, aprovechando la velocidad de sus jugadores. Tener a Antony y a Cucho eran sinónimos de que cuando tuviera la pelota iban a intentar pillar la espalda a la defensa del Barça, pero es cierto que el Barça estuvo muy atento a destacar las acciones de Cubarsí, por ejemplo. En general el equipo de Hansi Flick estuvo muy solidario en defensa y cuando recuperaba el Betis, pese a la velocidad y verticalidad de sus atacantes, el Barça no permitió mucho. El Barça tampoco consiguió demasiado a nivel ofensivo. Mucha imprecisión y muy buen trabajo defensivo del Betis. Bartra, Cardoso, Nathan estuvieron muy atentos cuando el Barça lo intentaba. Lamine Yamal estuvo constantemente intentándolo por derecha, Perrot también le frenó bien, al igual que también vimos como el equipo blaugrana lo intentó por la otra banda sin demasiado éxito. Quizá la única más clara en esta primera parte
fue una acción en la que se marchó por izquierda Alejandro Valde tras un buen pase de Gavi y le dejó un remate en el primer palo a Ferran. El remate de Ferran casi coge portería, pero finalmente se marchó desviado. Así que poco más vimos en esta primera mitad. Partido igualado, un Betis siguiendo su plan, un Barça que también. Buen trabajo defensivo por parte de ambos equipos. El Betis no permitiendo al Barça en 3/4 de cancha tener ocasiones más claras de cara a portería, y el Barça frenando cuando el Betis recuperaba el balón. Así que al descanso 1-1, partido igualado en Montjuïc. El Betis inició la segunda parte con un cambio. Chimi Ávila entró, se marchó Altimira al terreno de juego, pasando Fornals a jugar más en el medio. Y el Betis tuvo acciones al principio incomodando un poco la defensa del Barça. Antony con un remate que se marchó desviado, que en general Antonio le secó muy bien, le paró muy bien. El propio Pau Cubarsí no le dejó mucho al brasileño y aparecer. Y el Barcelona vio cómo estuvo a punto de plantarse solo frente a Chesney. Cucho Hernández se llegó a marchar de Jong, pero el futbolista colombiano se resbaló. Estuvo atento Chesney para evitar la acción por parte del delantero. El Barça encontró poco después la acción más clara de la segunda parte. Un pase de Pedri en profundidad encuentra a Koundé. Koundé pisa el área y a la hora de rematar chuta, pero Adrián hace un paradón. Una de estas paradas que valen puntos, que le van a dar puntos al Betis esta jornada. La tuvo Koundé, qué gran pase de Pedri, pero no pudo ser. Llegaron cambios en los dos equipos. El Barça de entrada a Eric y a Rafinha. Minuto 56, muy prontito en la segunda parte. Se marcharon de Jong y Ferran. Y también entró en el Betis William Carvalho por Lo Celso, un cambio un poco más defensivo. El equipo blaugrana lo siguió intentando, aunque es cierto que el Betis dio un paso atrás. El cambio hizo que el Betis pues bajara un poco más el bloque, la defensa esperara un poco más atrás al Barça y el equipo blaugrana llegara a 3/4 y le costara un poco más definir. No pudieron tanto incorporarse jugadores desde segunda línea haciendo ese daño que había hecho en la anterior jugada de peligro Jules Koundé. Encontró Gavi un remate que estuvo cerca de la portería, el remate lejano lo despejó Bartra, la pelota se marchó cerca de la meta del Betis y también tuvo otra Rafinha buscando una rosca que se marchó cerca de la portería de Adrián. El Barça intentándolo cada vez con más balón, dando un paso adelante y cada vez más en campo de un Betis que veía pues cómo pasaban los minutos y el marcador se mantenía. No era capaz el Barça de marcar ese gol, de hacer ese 2-1 y el Betis defendiendo muy bien, hay que decirlo. Llegaron más cambios en el equipo blaugrana. Entraron Fermín y Gerard Martín. Se marcharon del terreno de juego Pedri y Alejandro Valde, pensando quizá en ese partido ante el Dortmund. Y también en el Betis hicieron cambios con la entrada de Jesús Rodríguez y Bakambu, que entraron por Antony por Cucho, y también entró luego Diego Llorente por Johnny Cardoso. El Betis sí que agotó los 5 cambios y Nathan pasó al medio campo con la entrada de otro central. El equipo verde y blanco aguantó bien el tipo ante un Barça que llegaba a zona de 3/4. La entrada de Fermín le dio mucho, tuvo diferentes remates, acciones, pero es cierto que el Barça no encontró ocasiones de gol. El trabajo defensivo del Betis fue espectacular en esta segunda parte, evitando que el Barça consiguiera generar peligro real cuando estuvo cerca de la portería del Betis, y el equipo verde y blanco incluso tuvo un remate en esta segunda mitad, una acción a la contra en la que el Betis intentó aprovechar que el Barça estaba mal volcado para que Nathan chutara desde lejos. Estuvo muy bien atento Chesney para hacer una gran estirada, fue el único tiro a la puerta del Betis en toda la segunda parte. El Barça ya lo intentó en el tramo final, pasó adelante, Fermín tuvo una justo sobre la bocina, que llega a tocar un poco Diego Llorente y Fermín no llega, Lamine muy volcado, pero nada, que el Barça no lo consiguió. Acabó el partido con 1-1, gran trabajo defensivo del Betis en esta segunda mitad, impidiendo al Barça ganar el partido. Empate para ambos equipos, 1-1, estas fueron las estadísticas del choque que demuestran un poco lo visto sobre el terreno de juego. Muchos remates del Barça, más a puerta, el Betis tuvo solo 2 tiros a puerta, el del gol y el otro de Nathan desde lejos, poco más, el Betis no buscó más en este partido, pero supo aguantar bien el tipo y evitar que el Barça pues aprovechara sus ocasiones. A destacar el papel de Adrián, que creo que fue clave en la segunda parte, esa gran parada ante Koundé fue una parada de las que dan puntos, lo dicho, si el Barça no gana es por esa parada básicamente, y el Barça pues tuvo más acciones aunque sin demasiado peligro. El Betis defendió muy bien y también hay que destacar en la primera parte el fallo en la ocasión de Ferran, no consiguió Ferran aprovechar ese pase de Valde, quizá pues también el Barça se acordó luego de ello. Ferran quizá mejor para la segunda parte, ¿no? Visto lo visto, cuando juega de titular no consigue entrar en el Barça un jugador revulsivo que gane los partidos. Así que nada, pues así acabó el choque. Yo creo que el Barça ha pagado un poco también el cansancio de estos últimos partidos, ya no solamente el de Copa del otro día, sino también haber jugado contra Osasuna jueves, luego el domingo contra Girona. Al final los partidos se notan, también a nivel mental, y yo creo que al Barça a la hora de definir la concentración le falló, tanto a nivel defensivo en el gol de Nathan, que es una acción de córner, como también a nivel ofensivo, ya que le costó pues un poco más encontrar las ocasiones, y cuando las tuvo pues no las consiguió aprovechar, sobre todo por el buen hacer del Betis, tanto a nivel defensivo como también de su portero. Así que nada, empate 1-1, el Barça tuvo muchísimo más balón, 74-26 el reparto de posesión, pero aún así no fue posible traducirlo en goles. Empataron 1-1 y el Barça pues frena un poco su racha de 9 victorias seguidas en Liga, sube un empate, sigue sin perder en 2025, en 2025 está la racha del Barça, lleva 18 victorias, 4 empates, 0 derrotas, y el Betis por su parte no sube una nueva victoria, lleva 6 victorias seguidas y un empate en Liga, así que no ha perdido en las últimas 7 jornadas del campeonato doméstico. El Barça pues tendrá que reaccionar, que espabilar de cara al Dortmund. En este partido es cierto que Flick repartió muy bien minutos pensando en ese partido, que será este miércoles, es cierto que el Barça tiene un calendario atroz y que al final es muy complicado gestionar minutos, y más cuando juegas contra rivales de esta entidad. El Betis está peleando por entrar en Champions y en buena dinámica, y en este partido lo notó. Así está la clasificación tras esta jornada. Primero está el Barça con 67 puntos,
puntos, amplía su ventaja en el liderato, un punto más sobre el Real Madrid. Ahora el Barça tiene 4 de ventaja. Segundo está el Real Madrid con 63, tercero el Atlético de Madrid con 57, que en caso de ganar podría de nuevo reengancharse a la liga, y cuarto está el Athletic Club con 53. El Betis se pone quinto momentáneamente con 48, un punto por encima del Villarreal, que está sexto ahora con 47. Así que bueno, el Barça amplía la ventaja respecto al Real Madrid. Puede que sea un punto que a día de hoy pues sabe a poco para el Barça, porque el Real Madrid perdió y por lo tanto el Barça podía irse al 6, pero al final se va a 4 y esto significa que el Barça, aunque pierda en ese clásico que será en mayo, si sigue esta ventaja el Barça se mantendría como líder de la liga. Parece una chorrada, pero es una ventaja de más de un partido respecto al segundo, y es algo a tener en cuenta. Así que bueno, el Barça en este sentido amplía la ventaja, aunque obviamente visto el partido, el dominio del Barça en las ocasiones, quizá el equipo blaugrana se va con un poco esa rabia de no haber ganado el encuentro, aunque el Betis es que tampoco se lo permitió, hizo un gran trabajo defensivo y no siempre se puede ganar, creo, en esto del fútbol. Lo importante para el Barça es que gane el siguiente partido, así está su calendario. Será el miércoles ante el Borussia de Dortmund, el sábado que viene vuelve la liga ante el Leganés, luego martes ante el Dortmund y ya después de Dortmund vuelve a jugar el sábado, se enfrentará contra el Celta de Vigo. El Barça jugará, por cierto, contra un Dortmund que ha ganado hoy 1-4 al Friburgo en su partido. Parece que se consolida la táctica de tres centrales en el equipo alemán, hoy sin Slotterbeck, pero con Bensebaini en su lugar, junto a Rechan y Anton, y el equipo de Kovac que está ganando bien. Después del parón, ganó el otro día de goleada al Mainz y hoy también 1-4, así que el Dortmund en buen momento. Hoy marcaron goles a Dejemi, Chukwuemeka, Guirassy, que se perdió el anterior partido, ya ha vuelto a sus problemas musculares, y Jamie Gittens. Así que el Dortmund será el próximo rival del Barça. El Barça juega como local y por supuesto que tiene que mejorar la versión vista hoy. Empate 1-1 hoy entre Barça y Betis. Y nada, me gustaría conocer tu opinión de este partido, te lo en comentarios, dale me gusta al vídeo si te ha gustado, suscríbete si no lo has hecho y te espero en el siguiente. Cuídate mucho, sé feliz, que es lo importante. Nos vemos, chao, chao, adiós. Invincible.